Good morning, my name is Edinson Zárate. En el día de hoy voy a hablar acerca del simple past, que es el pasado simple. Para el simple past encontramos cuatro estructuras, la cual es la afirmativa, la negativa, la pregunta cerrada y la pregunta con WH. Para la afirmativa vamos a tener un sujeto, en este caso va a ser Pedro, un verbo. Bueno, cabe aclarar que los verbos los tenemos regulares e irregulares. Entonces, los regulares, en este caso puede ser travel, y en su forma pasada le agregamos ed, entonces quedaría travel. Y pues los irregulares, en este caso trabajaremos el could, que es el verbo cortar, y pues que en su forma pasada queda de la misma forma, lo único que cambia es su pronunciación. Entonces aquí ya estaríamos con los verbos regulares e irregulares. Entonces continuamos en nuestra composición afirmativa. Entonces iría el verbo en su forma pasada para la afirmativa. Vamos a decir que Pedro viajó, traveled, viajó, to Bogotá, sería el complemento, Bogotá, las year. Bueno, y de esta forma quedaría nuestra composición afirmativa. Continuamos con la negativa, y en la negativa ya vamos a encontrar el did. Entonces seríamos el sujeto, Pedro. La negación puede ir con el did no o con el didn't. Entonces en este caso vamos a utilizar el did no. Y el verbo ya va en su forma base, travel, y el complemento. Bogotá, last year. Y así quedaría nuestra negación. Ahora vamos para la pregunta cerrada, la cual iríamos con el auxiliar de inicio, el did, el sujeto, Pedro, el verbo, travel, y el complemento. Last year. Bueno, de esta y más el signo de interrogación. De esta forma quedaría nuestra pregunta cerrada. Continuamos con la pregunta con WH. Entonces en este caso utilizaremos when, que sería cuando, el auxiliar de Pedro viajó, travel, el complemento, to Bogotá. Y así quedaría nuestra pregunta con WH. Seguidamente vamos a encontrar las excepciones del pasado simple. Para el pasado simple encontramos el how many y el how much. Entonces, how many, este se utiliza para aquellos objetos o cosas que se pueden contar, pueden ser personas, sillas y mesas, para todo aquello que se puede contar. Y el how much que es para cosas que no se pueden contar, como el agua, el aire o los granos de azúcar. Un ejemplo con el how many, entonces acá iría el sustantivo, en este caso vamos a hablar de personas, cuántas personas, el verbo, vamos a utilizar el auxiliar, el verbo, travel, la semana pasada. Y pues de esta forma quedaría, más el signo de pregunta. De esta forma quedaría nuestra sección con how many. Ahora encontramos el pasado simple,
con el verbo to be. Entonces, of verb to be. Pasado simple con verbo to be. Entonces encontramos el was y el were. Aquí vamos a encontrar 4 ramificaciones: yo, ella, él y esto. Y para el were vamos a encontrar 3: they, nosotros y ustedes. Estas serían las conjugaciones que encontramos para el verbo to be en el pasado simple. Entonces, un ejemplo podríamos decir con el was. Entonces, ella fue in the park la semana pasada. Sí, y pues de esta forma tendríamos el pasado simple con el verbo to be. Entonces daríamos como por terminado todo lo que tiene que ver con el pasado simple. Muchas gracias.